Buenas jóvenes, continuamos con los conceptos de los principios científicos para el análisis de procesos y recordamos que en el último video vimos lo que es la difusión de cantidad de movimiento. Ya con este concepto terminamos los conceptos de difusión y vamos a pasar a los conceptos de equilibrio másico, en donde vamos a ver dos conceptos. Un primer concepto relacionado con el equilibrio de reacciones químicas, que nosotros hemos visto en anterioridad en cursos como química analítica y fisicoquímica. Entonces, tenemos que saber que cuando nosotros tenemos una reacción de este tipo con reactivos A, B, C y productos MN, etcétera, con coeficientes A minúscula, B minúscula, etcétera, y productos M minúscula, N minúscula, entonces nosotros podemos obtener una K de equilibrio o un equilibrio que viene dado por las actividades relacionadas a los productos elevadas a su coeficiente divididas entre las actividades relacionadas con los reactivos elevadas a su coeficiente. ¿De acuerdo? Esas actividades normalmente entonces se relacionan con lo que son las concentraciones. En el caso de líquidos utilizamos normalmente lo que es la fracción masa de cada uno de los componentes, y en el caso de los gases usamos lo que es una fracción molar. ¿De acuerdo? Aquí es importante también destacar para el caso de los gases que tenemos que multiplicar esa relación por la presión elevada a la menos delta n, donde este delta n va a ser igual a los coeficientes de los productos menos los coeficientes de los reactivos. ¿De acuerdo? Es importante no olvidar este término, porque de lo contrario vamos a obtener un valor erróneo de K. ¿De acuerdo? Eso sería el primer concepto de lo que es el equilibrio de reacciones químicas. Y recordar que entonces esta K de equilibrio es importante cuando tenemos entonces reacciones reversibles. ¿De acuerdo? A partir de este concepto también, o el concepto de equilibrio, vamos a ver lo que es el concepto de equilibrio entre fases. Nosotros normalmente cuando tenemos varias fases, como podríamos verlo en un embudo de separación, ¿verdad? Que muy probablemente las personas que han llevado los cursos de química orgánica lo han visto en las prácticas, vamos a tener varias fases. En este caso vean que tenemos dos fases líquidas, ¿verdad? Una fase acuosa y una fase oleosa, y además tenemos aquí una fase gaseosa en la parte superior del embudo. Fases gaseosas solamente van a existir una, pero fases líquidas pueden existir varias dependiendo de la afinidad y la densidad de las sustancias líquidas que tengamos, al igual que pueden existir varias fases sólidas. Y para esto recordemos, por ejemplo, el caso del carbono. Tenemos el grafito, que es una fase, y el diamante es otra fase, e incluso hay más fases para el carbono. Pero también en el caso de los metales tenemos varias fases. O sea, hay sólidos que tienen muchas fases, y es importante entonces considerar que es precisamente este tema sobre el equilibrio de fases. ¿Okay? Aquí, entonces, cuando nosotros tenemos dos fases, es importante que las actividades también, al igual que en el caso anterior, que se usan las actividades de cada una de las sustancias se igualen entre las fases. De esta forma nosotros vamos a tener el equilibrio y vamos a tener precisamente una interfase en medio de ellas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que considerar algunas de las relaciones que normalmente utilizamos para el equilibrio de fases, y recordemos que para soluciones diluidas nosotros vamos a usar la ley de Henry. Las soluciones diluidas, que las vamos a ver a la izquierda de esta curva, donde la curva roja va a ser el equilibrio entre las fases
entre la fase del componente en el eje de las ordenadas con respecto a la fase en el componente del eje de las abscisas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este equilibrio representado por la curva en color rojo. Y recuerden también que aquí tenemos entonces en la zona diluida tenemos que rige normalmente la ley de Henry y también tenemos otro tipo de relaciones, ¿verdad?, que podríamos hallar por medio de alguna de estas que está acá. Por ejemplo, para una solución ideal podemos utilizar la ley de Raoult, ¿sí? También podemos utilizar las leyes de Lewis y Randall y la ley de Dalton para el temas, digamos, de gases, ¿de acuerdo? Lo cierto es que para cualquiera de esas relaciones normalmente vamos a utilizar una relación generalizada de este tipo, donde decimos que la concentración en la fase, en este caso gaseosa, o en la fase 1, va a ser igual a un coeficiente o una pendiente por la concentración en la fase, en este caso líquida o fase 2, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ir traduciendo esta curva a rectas, ¿de acuerdo? A rectas tangentes a la curva, a secciones donde la curva se parezca a alguna recta con una pendiente específica, ¿de acuerdo? Entonces vean que aquí incluso la ley de Henry, al final de cuentas lo que vamos a hacer es considerarlo como una recta en una zona muy cercana al cero. Posteriormente podríamos considerar otra recta para una zona ahí, digamos, de punto 20 a punto 30 de concentración de uno de los componentes, y así sucesivamente hasta llegar a la zona de altas concentraciones de una de las sustancias, donde también podemos considerar una recta para esa sección final. Una recta con una pendiente, vean que la pendiente es totalmente diferente a la inicial. Entonces, básicamente esa es la relación que utilizamos normalmente para efectos prácticos. Esta relación donde hay una relación de una recta con respecto a las concentraciones en cada una de las fases para llegar al equilibrio, ¿de acuerdo? Estos serían los conceptos de equilibrio másico, entonces equilibrio de reacciones químicas y equilibrio entre fases, y terminamos el capítulo viendo lo que es la ley de conservación, donde recuerden que la ley de conservación es una ley que aplica a propiedades extensivas, en donde esa propiedad extensiva no se crea ni se destruye, solo se transforma, y lo que vamos a nosotros a considerar es que hay una acumulación que va a ser igual a una entrada menos una salida más una producción menos un consumo. A partir de esta relación de acumulación igual a entrada menos salida más producción menos consumo, nosotros podemos hacer cualquier tipo de ley de conservación de cualquier cosa que podamos eventualmente contar, ¿verdad? Dentro de ellos podría ser la masa total, la masa de cantidad de una sustancia, podemos hablar de la cantidad de movimiento, podemos hablar de la energía térmica, mecánica, eléctrica, etc. Podemos hablar de un conjunto de piezas, de dinero. Básicamente esta ley de conservación se aplica también en economía, ¿verdad?, para el dinero. Y aquí algo importante es que para la masa total, al hacer una masa total, la acumulación es solamente igual a la entrada menos la salida, porque al ser masa total no vamos a considerar una producción ni tampoco un consumo, porque la masa total no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, de esta forma terminaríamos los conceptos de los principios científicos para el análisis de procesos en ingeniería química. Estos serían los principios que vamos a utilizar a través del curso y que además ustedes van a utilizar también durante la carrera. Espero que este video les sirva para su análisis y su estudio individual. Recuerden suscribirse al canal y darle like al video.
Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.